Cuando una persona vive un momento traumático, puede ser provocado por algún incidente, por algún desastre natural, por algún acto de violencia, algo que deja en nosotros plantado un terror constante. La persona tiene pesadillas, la persona no puede dormir, la persona no puede seguir con su vida diaria, porque tiene miedo, porque revive ese momento una y otra y otra y otra vez. Podría estar sufriendo trastorno de estrés postraumático. Si quieres saber qué es el trastorno de estrés postraumático, cómo reconocerlo, qué tratamientos hay y todo lo que se tiene que saber sobre este padecimiento mental, quédate hasta el final del video, que aquí hablaremos de todo lo relacionado con este trastorno. Bienvenido. Esto es Desde mi punto de vista. Bueno, amigos míos, antes de empezar les quiero dar las gracias por estar viendo este video. No olviden suscribirse, no olviden compartir el video, compartir la información. A alguien le puede servir, tal vez a ti no, o tal vez ya lo has escuchado en otra parte, pero compártelo. A alguien le puede servir esta información, puedes ayudar a la gente, que es la intención de este canal, ayudar a los más posibles. Así que comparte el video, suscríbete, regálame un like, deja tu comentario. Si eres parte ya de la comunidad, te estarás dando cuenta que de repente dejo preguntas donde quiero que participen, quiero saber sus opiniones, qué es lo que piensan sobre algunos trastornos. Así que muchas gracias por la participación, muchas gracias por los comentarios que me han dado. Les agradezco a todos los suscriptores que están fieles conmigo. Me sigo preparando, sigo haciendo este canal cada vez con mayor fluidez, mayor preparación, mayor entretenimiento para informarlos, pero también pues con algo de alegría, ¿no? Perfecto, bueno, vamos a empezar a hablar sobre el estrés postraumático. Bueno, para empezar vamos a ver qué es el trastorno de estrés postraumático. Es una condición de salud mental que puede aparecer después de vivir o presenciar un evento muy traumático o peligroso. Por ejemplo, accidentes graves, violencia, desastres, guerras, algún tipo de abuso, etcétera. Es decir, cualquier cosa que nos cause trauma, que nos haga recordar y revivir ese momento y no nos deje avanzar con nuestra vida normal. Cuando empezamos a notar, porque es normal sentir miedo después de vivir una situación de peligro, está bien, es normal sentir miedo. Pero cuando este miedo ya se prolongó por mucho tiempo, meses, años, y no nos está dejando vivir, entorpece nuestra vida, debemos darnos cuenta de que algo anda mal. Debemos tratarlo, manejarlo, trabajarlo, para que nos deje vivir bien y podamos seguir con nuestras vidas. Pongan siempre mucha atención. Bueno, ¿qué es exactamente? Bueno, el TEPT, el trastorno de estrés postraumático, ocurre cuando el cerebro y el sistema nervioso siguen reaccionando como si el peligro aún estuviera presente. El cerebro queda en hiperalerta, recordando el evento de manera intensa. El cerebro se queda alerta, siempre, recordando ese momento, sintiendo el terror de nuevo. A pesar de donde estés, puedes estar en el lugar más tranquilo que tú quieras, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, pero de repente sientes ese terror, vuelves a sentir ese miedo intenso, porque regresa, pareciera ser 10 veces más de lo que lo viviste en ese momento. Bueno, ¿cómo vamos a identificar o cuáles son los síntomas principales de este trastorno? Los síntomas suelen aparecer al menos un mes después del trauma. Es lo que les comentaba, si esto dura ya después de un mes, se puede estar generando un trastorno.
y se divide o se agrupa en 4 tipos. Vámonos a irnos con el primer tipo, que son los recuerdos intrusivos. Bueno, son recuerdos o imágenes del trauma que aparecen sin querer. Nosotros no necesitamos estar pensando en lo que ya había sucedido anteriormente. Nuestro cerebro nos lleva. De repente, nos acordamos. No importa en qué momento estemos, no importa en qué actividad estemos realizando, el trauma vuelve. Se nos mete de nuevo en la cabeza, lo recordamos, sentimos terror, miedo, angustia, desesperación y lo que queremos es salir corriendo del lugar. Muy bien, bueno, también están las pesadillas relacionadas con lo ocurrido. La persona sueña, tiene pesadillas, despierta por la madrugada, sudoroso, agitado, con mucho temor en su corazón. Ya no le gusta dormir, ya no puede dormir porque le da miedo soñar con eso. Son pesadillas tan vívidas que pareciera que es algo real. Es muy, muy estresante. Bueno, sentir que el evento está pasando otra vez, los famosos flashback. Es este terror vívido. Lo vuelves a ver incluso. Hay pacientes que su trauma es tan fuerte, tan intenso, que a pesar de que estén en otra actividad, ellos regresan a ese momento y vuelven a verlo, vuelven a ver lo que sucedió, vuelven a ver lo que vivieron y con todos los sentimientos que esto genera. Es cuando empieza a afectar la vida diaria de las personas y es cuando esto no es normal y hay que acudir siempre con los profesionales. Bueno, el segundo punto es la evitación, que es esto, evitar lugares, personas o situaciones que recuerden el trauma. Siempre evitas ir a acercarte o relacionarte con algo que te vuelva a traer ese evento. Si el evento sucedió, no sé, en un cine, probablemente ya no quieras ir jamás a un cine. Si ocurrió en la calle, te va a dar miedo salir a la calle. Si ocurrió mientras estabas paseando con tus amigos, probablemente ya no vas a querer viajar con tus amigos. Todo esto tiene que trabajarse para que puedas tener una vida normal y hacer tus actividades tan normales como siempre. Bueno, no querer hablar o pensar sobre lo ocurrido. Ese es un problema muy común en los consultorios de psicología, de que la persona, pues ahí se tiene que trabajar el tema y se le pide que platique qué es lo que pasó, que vuelva a recordar qué fue lo que pasó. Y muchas personas no lo quieren hacer porque no lo quieren volver a vivir. Pareciera contradictorio, pero muchas veces el enfrentar estos miedos puede hacer que salgan de nuestra mente. Más adelante les voy a dar algunos tratamientos donde consiste más o menos en esto, en enfrentarlo, superarlo, trabajarlo y vivir normalmente como cualquier otra persona, sin miedo. Bueno, el tercer tipo es cambios emocionales y mentales. Sentirse desconectado de otras personas. Ya no te sientes socialmente integrado. Ya no sientes que puedes tratar con otro ser humano por lo mismo, por vergüenza, por miedo, porque no tienes confianza en ellos. Crees que cualquier persona que se te acerque te va a hacer el mismo daño que te hicieron. Bueno, la culpa, la vergüenza o pensamientos negativos sobre uno mismo. Regularmente, cuando una persona sufre un trauma, suele imaginar que fue su culpa. Suele pensar que fue su error y se sienten avergonzados de cómo los van a ver, de qué es lo que van a pensar de ellos, de qué se cuchichea tras sus espaldas. Mucho tiene que ver ahí la sociedad, porque también nosotros como sociedad
si conocemos a alguien que ha sufrido un trauma, debemos servir como contención, no como crítica, y mucho menos si esta crítica va con dolo. Así que si tú conoces a alguien que sufrió un trauma, mejor intenta comprenderlo en vez de criticarlo. Le vas a hacer mucha ayuda a esa persona. Bueno, pérdida de interés en cosas que antes les gustaba hacer. Claro, se empieza a perder ese interés. Si la persona le gustaba viajar, pues tal vez ya no va a querer hacerlo. Si le gustaba, no sé, ir al cine, pues ya no va a querer ir al cine. Si le gustaba caminar por la calle en las tardes para disfrutar el atardecer sentado en una banca en un parque, pues hasta eso ya no lo va a querer hacer. Si nosotros ya nos dimos cuenta que lo que nos motivaba, lo que nos llevaba a otro mundo, nos llevaba a otro sentimiento, a otra realidad, donde estábamos bien, y ya no nos nace ir, porque nos da miedo, porque estamos aterrados, debemos siempre buscar ayuda profesional rápidamente antes de que esto agrave nuestra situación. Bueno, el estado de alerta constante. Es común lo sobresaltarse fácilmente, la persona pues se espanta, se enoja, reacciona intensamente por el mismo terror que siente. Es algo muy normal en este tipo de padecimientos. La irritabilidad o el enojo. Siempre están irritables, el enojo es muy constante, porque el trauma les está afectando su vida, porque no saben cómo salir y muchas veces el enojo viene hacia ellos mismos. Bueno, problemas para dormir, empieza a llegar el insomnio, ya no quieren dormir, necesitan ya empezar a tomar medicamento para conciliar el sueño. Todo esto es parte también del trauma. Dificultad para concentrarse. La persona ya no puede concentrarse, sea lo que sea que está haciendo, en el trabajo, en la escuela, donde esté, la persona es incapaz de poder concentrarse. Es muy difícil, muy difícil. Créanme que cuando una persona está sufriendo estrés postraumático, es bastante complicado llevar una vida normal, poder concentrarse, poder hacer lo que tiene que hacer. Y más cuando estas personas tienen algún tipo de actividad con bastante responsabilidad, se empieza a perder esa responsabilidad. Y no porque quieran hacerlo, sino porque su mente ya no está trabajando correctamente. Pongan mucha atención con esas cosas. Bueno, ¿qué partes de la vida afecta? Bueno, vamos a empezar con la salud mental. Normalmente se genera la ansiedad por todos estos problemas, la depresión que nos empieza a traer los problemas sociales, todo lo que nos orilla, la vergüenza, nos da depresión, y los ataques de pánico por el mismo terror que nos da de volver a sentir ese miedo, esa vivencia, pues nos da ataques de pánico y la persona sale corriendo, la persona grita, manotea, hace todo lo posible para escapar de ese momento. Bueno, las relaciones, cual sea de estas relaciones amorosas, sociales, cual sea el tipo de relación, siempre conlleva el aislamiento. La persona empieza ya no querer estar con las personas, ya no querer estar con demás gente, ya no se siente capaz de caminar en una plaza pública porque todos están ahí y porque cualquiera le podría hacer daño. Problemas para confiar en otras personas. La persona empieza a desconfiar de todos. Como lo comentaba, para esa persona que está sufriendo el trastorno, cree que cualquiera le puede hacer daño, que cualquiera lo puede llevar a un lugar y en ese lugar puede pasar lo que ya pasó hace tiempo.
Es importante atender ese tipo de problemas pues para poder vivir bien, para poder estar tranquilos contigo mismo y con todos. Bueno, en la escuela o trabajo, falta de concentración y bajo rendimiento. Claro, por la misma distracción, por el mismo estrés, pues nos empezamos a enfrentar a un desinterés de cualquier tipo de actividad, ya sea académica o laboral. La salud física, bueno, empezamos a presentar insomnio. Eso desgasta no solo la mente, sino también el cuerpo. La fatiga, se empieza a sentir la persona fatigada, muy cansada, sin ganas de hacer nada. Se le hace tarde porque se despierta tarde, porque no pudo dormir. Se siente cansado en el trabajo. Todo esto lo está provocando el mismo trastorno. Y los dolores frecuentes no siempre es porque pues te hayas pegado o hayas tenido algún tipo de accidente. Este tipo de dolores vienen por la misma ansiedad. Recuerden que el cerebro es muy poderoso. Y si el cerebro dice me duele el brazo, te va a doler el brazo, aunque no tengas ninguna lesión. Entonces, mucho ojo con eso. Bueno, vamos a hablar de los tratamientos. Que recuerden que siempre hay tratamientos, siempre hay una manera de resolver cualquier problema, cualquier trastorno mental que se presente. Bueno, la psicoterapia es la más importante. Por lo regular es la terapia cognitivo-conductual. Ayuda a cambiar pensamientos y reacciones relacionadas con el trauma. Este tipo de terapias lo que van a estar empezando a ayudarnos es a enfrentar el miedo, a platicar con nosotros, a tratar de trabajar el problema, de irlo absorbiendo, de irlo asimilando, de, de vivir, de aceptar que esta situación es poco probable que se vuelva a repetir. Que debemos tener cuidados y que debemos tener algún tipo de precaución, sí, también nos puede ayudar. Pero no es que nos vaya a pasar algo por el simple hecho de que ya pasó, incluso estando en el mismo lugar que pasó. Todo esto se trabaja con la terapia. Es muy importante acudir a terapia. Bueno, también otro está la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, técnica que ayuda al cerebro a procesar recuerdos traumáticos. Bueno, ¿en qué consiste el EMDR? Consiste en una saturación del cerebro. Es como una tipo de hipnosis, alejando el trauma y en su lugar plantando calma. Normalmente este tipo de terapias, de procedimientos, siempre el psiquiatra lo que va a hacer es que va a combinar movimientos oculares. ¿Qué es esto? Que te va a hacer ver ya sea su dedo, ya sea un objeto, y acompañados de un sonido en los repetitivo, puc, 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 tac, 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 mientras tú estás observando algo. En ese momento, el psiquiatra lo que va a empezar a hacer es hacer que ese trauma que tú ya viviste lo revivas de alguna manera, lo enfrentes y lo superes, como un tipo regresión. Por eso digo que es como algo como una hipnosis, así como lo hemos visto en las películas con las bolitas de metal, algo muy parecido. La intención es acabar con el miedo de tajo y plantar en el cerebro la calma. Es como cambiar un chip. Es algo muy difícil de hacer, es algo que solamente los profesionales lo pueden hacer, pero créanme que es bastante efectivo. Bueno, también está la terapia de exposición. Se trabaja poco a poco con los recuerdos para que dejen de provocar tanto miedo. Es lo mismo, es estar hablando del problema, sacar el problema, saber qué fue lo que la persona vivió, cómo se sintió, cómo se siente ahora, cómo se sintió cuando salió de esa situación, y empezarle a plantar ese mismo chip
poco a poco, ya no es de tajo, es poco a poco, con una terapia adecuada, siempre por los profesionales. Bueno, los medicamentos, recuerden que los psiquiatras son los únicos que pueden recetar medicamentos. No se dejen engañar, por favor. Hay por ahí algunas personas que pues hacen mal uso. Yo les tengo aquí algunos nombres de unos medicamentos, pero los voy a evitar comentar pues para que no se haga mal uso de este tipo de medicamentos. En resumen, estos medicamentos te ayudan mucho con el estrés, con la ansiedad, a evitar esos pensamientos que causan terror. Si quieres o tienes curiosidad de saber qué tipo de medicamentos son los más recetados para tratar este tipo de trastornos, déjame en los comentarios y yo con gusto ahí voy a responder qué medicamentos son muy usados y muy efectivos para este tipo de traumas. Bueno, están las estrategias de apoyo. Recuerden que esto tiene que ser integral con lo médico y estas estrategias, que es el ejercicio regular. Siempre el ejercicio, amigos míos, va a ayudar para todo. Sea problema mental, sea problema físico, sea el problema que sea, el ejercicio es una bendición. Siempre manténganse ejercitados, siempre mantengan el cerebro con un enfoque positivo, con un enfoque deportivo, algo que los haga sudar, algo que les haga sacar todo ese miedo. Bueno, las técnicas de respiración, recuerden siempre hay que respirar, la relajación es muy importante, la yoga, todo ese tipo de cosas. Apoyo de familia o amigos. La familia, los amigos, la pareja, siempre tiene que apoyar a las personas que están sufriendo ese trastorno. Tienen que ser su contención. Tiene que haber mucho apoyo, mucha plática, que la persona sienta que no está sola, porque así debe ser, no debe estar sola. Dormir bien, eso es muy bueno. Recuerden que cuando hay un descanso adecuado, el cerebro empieza a trabajar correctamente. Y evitar alcohol o cualquier otro tipo de sustancia ilegal o legal. No podemos buscar la salida fácil, que créanme, este tipo de salidas no son nada fácil. Nos pueden llevar a otros problemas más graves, más difíciles de resolver, así que eviten a más poder cualquier tipo de sustancias. Bueno, ¿se puede resolver el problema? Claro que se puede resolver el problema. Muchas personas se recuperan completamente llevando su vida normal, con terapia adecuada, con apoyo social, con hábitos, hablar sobre lo sucedido en su espacio seguro y el tratamiento temprano. Recuerden, siempre integral. Todo esto se hace en conjunto. La terapia, los buenos hábitos, el apoyo familiar, social, todo esto si se hace conjuntamente, integralmente, la persona puede salir de este trauma rápidamente, sin tanta problemática, sin tantos medicamentos. Es muy importante detectarlo a tiempo y atacarlo pronto, para que no nos afecte en la vida y podamos seguir normalmente como siempre. Recuerden que el sentir miedo después de un trauma es normal, pero cuando dura más de un mes y afecta la vida diaria, es hora de buscar ayuda. Siempre cuando una persona vive un trauma, claro que va a sentir miedo, claro que va a tener terror, lo está viviendo. Pasó ayer, pasó hace una semana. Todo este tipo de cosas, claro que van a generar algún tipo de miedo y debemos poner demasiada atención en cuánto dura. Yo sé que hay personas que tal vez son más susceptibles que otros. Hay personas que a lo mejor después de vivir una experiencia traumática en una semana están como si nada. Y hay gente que a lo mejor necesitan más tiempo. Pero si tú ya te diste cuenta que está afectando tu vida diaria,
que ya no puedes seguir con tu vida, que ya está afectando tu concentración, que te despiertas por las noches, ya no puedes dormir, ya no puedes salir a la calle, ya no confías en nadie, busca ayuda profesional, busca ayuda psicológica. No le tengan miedo al psicólogo, no les va a hacer nada, de verdad. Ahí me daría más miedo ir al dentista que al psicólogo. No, no es cierto. También vayan al dentista si necesitan hacerlo. Siempre vayan con los profesionales. Por algo estudiaron, por algo están ahí. Hay instituciones médicas que están para nosotros, para poder usarlos. Así que si tienen algún servicio médico, úsenlo. Pónganlos a trabajar. Necesitamos ser atendidos adecuadamente y más cuando hay un problema mental. Porque mientras uno esté mal de acá arriba, todo lo demás se descompone. Y cuando uno está bien del cerebro, pues todo lo demás es fácil. Todo lo demás se equilibra. Así que échenle muchas ganas. Recuerden que la derrota existe para quien ha dejado de luchar. Así que nunca dejen de luchar. Siempre inténtenlo. Siempre, siempre. Mucha resiliencia. ¿Va a ser difícil? Sí. ¿Va a doler? Probablemente. Pero recuerden que hay una solución. Recuerden que se puede resolver el problema. La familia, ayuden, por favor. La sociedad, ayuden. En vez de estar acabando con el árbol caído, mejor ayudemos a levantarlo. Es mejor tener una sociedad sana que una sociedad destruida. Y bueno, así damos por terminado el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden, apóyenme con un like. No olviden suscribirse. Dejen su comentario, es muy importante. Voy a estar dejando ahí en mi comunidad algunas encuestas para que participen. Recuerden ver mis shorts también, en donde pues hablo de repente de algunas cosas que no siempre son de psicología. Algunas veces son problemas sociales, problemas de impacto, de cosas que se están hablando en el momento. Y pues doy mi punto de vista, mi opinión, tal cual como lo que hago aquí. Claro, una opinión informada como siempre, porque lo que les traigo es información fidedigna y que es cierta y que pueden ustedes corroborar por cualquier medio, en donde sea. Siempre vayan con los profesionales, es algo que siempre voy a decir, y sean felices, sí se puede. Y recuerden, si no tienes la valentía para ponerte de pie después de haber caído, serás inútil para siempre. Así que mucho éxito y nos vemos después. Bye.